Hola, ¿cómo están? Hoy tengo planificado trabajar con ustedes la identificación de los elementos básicos de la estructura de los argumentos. Los argumentos que son los objetos formales de la lógica, es decir, aquella parte de la realidad de la cual se ocupa esta disciplina científica. La lógica precisamente trata de estudiar los argumentos, ¿no? Y una de las cosas básicas que procura saber la lógica es identificar los elementos básicos de un argumento que están compuestos sustancialmente por premisas y conclusión, aunque también puede existir otros elementos adicionales, complementarios, digamos. Vamos a hacer este tipo de ejercicios que luego los van a tener que hacer ustedes solos, solas, que trata de, como dice acá la consigna, de subrayar, se trata de subrayar de color amarillo aquellas proposiciones que sean premisas en los distintos argumentos que vamos a leer y de subrayar con color rojo la conclusión de cada argumento. Además, si es que se encuentra en algún argumento marcadores de premisa, marcadores de conclusión, lo que hay que hacer es subrayarlos también, pero de color verde. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esa actividad. Vamos a hacer ese ejercicio. El primer argumento que ustedes tienen en la pantalla dice, es este, ¿no? No hay ninguna diferencia. Voy a mover un poco ahí. No hay ninguna diferencia entre ser adicto a la comida chatarra. Déjeme por favor bajar un poquito el tamaño de la pantalla para que... Bueno, ahí creo que se lee mejor. Decía, no hay ninguna diferencia entre ser adicto a la comida chatarra y ser adicto al tabaco. Por lo tanto, los productos de Burger King o Coca-Cola deberían traer fotos de hígados necróticos, tal y como las cajetillas de cigarrillos incluyen fuertes imágenes de pulmones llenos de metástasis. Ambos vicios son compulsivos y ambos merman paulatinamente la salud. Un primer consejo cuando se trata de identificar premisas y conclusión de un argumento como este, un primer consejo es identificar en primera instancia la conclusión. ¿Por qué la conclusión? Porque, digamos, hay que encender el radar de nuestra mente para tratar de encontrar la idea principal, la tesis o planteamiento fundamental de un argumento. Nos ayuda mucho en esto de encontrar la conclusión, el hecho de que existan indicadores. Sin duda acá hay un indicador, es un indicador muy conocido, es un indicador de conclusión que lo vamos a subrayar lo vamos a resaltar, perdón, de color verde, como nos decía la consigna del ejercicio, ¿no? Subrayar de verde los marcadores que hubieran en un argumento. Este es un marcador de conclusión, por lo tanto, esto es la conclusión. Los productos de Burger King o Coca-Cola deberían traer fotos de hígados necróticos, tal y como las cajetillas de cigarrillos incluyen fuertes imágenes de pulmones llenos de metástasis. Subrayamos de color rojo toda la conclusión. La conclusión es que los productos de estas dos marcas de comida deberían traer como una advertencia, ¿no? Para la salud del consumidor, fotos de lo que provocan en los consumidores, en los consumidores que hacen consumo frecuente de estas marcas de comida, ¿no? Esa es la conclusión. ¿Cómo justifica esa conclusión de obligar a Burger King y Coca-Cola de traer estas fotos de hígados necróticos? ¿Cómo justifica esta conclusión el argumento? Con estas dos premisas. La primera premisa, ¿por qué deberían hacer eso Burger King y Coca-Cola? Esta es la primera razón.
Porque no hay ninguna diferencia entre ser adicto a la comida chatarra y ser adicto al tabaco. Primera razón. La segunda razón, que vamos a marcarla de amarillo también, es porque ambos vicios, me gusta este amarillo, bueno, ambos vicios son compulsivos y ambos merman paulatinamente la salud. Entonces, como no hay ninguna diferencia entre ser adicto a comida chatarra y a tabaco, primero. Segundo, porque ambos vicios, el consumir comida chatarra y el consumir tabaco, son compulsivos, generan adicción y además dañan la salud. Por esas dos razones, así como se obliga a las empresas de cigarrillos poner en sus productos fotos de lo que pueden provocar en la salud, fotos bastante desagradables, debería hacerse lo mismo, obligar a hacer lo mismo a las empresas de Burger King y Coca-Cola. Si ustedes se dan cuenta, es un razonamiento bien sustentado en su conclusión por lo que dicen las premisas. Pero ese es el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Identificar conclusión, que está de color rojo, premisas y si hubiera marcadores. En este caso hay un marcador de conclusión que nos permitió encontrar con facilidad esta conclusión, ¿no? Vamos a un segundo ejemplo. Puesto que amamos lo que deseamos, el componente principal del amor es satisfacer una falta, tener lo que no tenemos. Si el amor verdadero fuera algo que existe, tendría que suceder que una persona es capaz de ofrecernos todo lo que nos falta, ser eso que exactamente deseamos. ¿Eso es posible? Parece más razonable deducir que es imposible que haya alguien capaz de ser todo lo que deseamos. Luego, eso que llamamos amor verdadero no existe. Ese es un razonamiento relativamente complejo en la identificación de los elementos, porque su contenido es, digamos, eso, complejo. Hay que volver a leerlo para entender qué está tratando de decir. Y evidentemente acá hay una relación de contenido y forma, ¿no? Mientras mejor entendemos un argumento, nos puede facilitar eso, encontrar las premisas y la conclusión, ¿verdad? Y nos facilita más todavía la cuestión el hecho de saber que si existen marcadores, ya sea de premisas o de conclusión, hacemos las dos cosas, es decir, entender mejor lo que quiere decir el argumento y obviamente nuestro objetivo principal, que es identificar premisas y conclusión. Vayamos identificando marcadores, ¿no? Hemos leído, nos ha quedado algo claro o hemos entendido una parte de lo que dice el argumento, todavía no estamos seguros cuál es la premisa, cuáles son las premisas, cuál es la conclusión, pero vayamos encontrando marcadores, eso nos va a alumbrar más el camino. Por ejemplo, acá hay un marcador, puesto que. ¿Qué tipo de marcador es? Es un marcador de premisa. ¿Por qué es un marcador de premisa? Porque cuando una persona dice puesto que, utiliza estas palabras, este marcador, para justificar una razón sobre algo. ¿Verdad? Entonces, puesto que es un marcador de premisa, es una introducción para pasar a justificar algo. ¿Qué otro marcador tenemos acá? Esta, ¿no? Que es que es un marcador famoso de conclusión. Luego, se utiliza mucho en para introducir una conclusión, la palabra luego, así como por tanto, digamos, son las dos palabras que más se usa para iniciar una conclusión. Este es un marcador de conclusión, lo que ya nos está dando más luces de este elemento, de esta proposición, donde puede estar la conclusión del argumento. Vale la pena de todas maneras volver a leerlo, ¿no? Porque si hemos encontrado un marcador de premisa, es posible que ahí haya una premisa, ciertamente. Si hemos encontrado un marcador de conclusión, lo más probable es que ahí empiece la conclusión. Sin embargo,
Puede ser que haya más premisas que no tienen marcador, así que vale la pena volver a leer. La primera premisa, ya sabemos que es premisa porque hemos encontrado un marcador, dice, puesto que amamos lo que deseamos, el componente principal del amor es satisfacer una falta, tener lo que no tenemos. El punto seguido es un buen indicio para considerar que ahí termina la primera premisa. ¿Sí? Vamos a la segunda premisa, que no tiene marcador, como ustedes pueden ver. Voy a ir enumerando, digo, para que nos quede más claro. La primera premisa ahí, fíjense, esa es la primera premisa. Voy a enumerar la segunda premisa que empezaría ahí. Si el amor verdadero fuera algo que existe, tendría que suceder que una persona es capaz de ofrecernos todo lo que nos falta, ser eso que exactamente deseamos. Segunda premisa, que sería hasta ahí. Ahí se hace una pregunta retórica. ¿Eso es posible? Esa pregunta no constituye ni una premisa ni una conclusión, simplemente es una pregunta que el autor o autora del texto se hace para introducir una nueva idea, ¿no? Parece más razonable deducir, acá entraría la tercera premisa, parece más razonable deducir que es imposible que haya alguien capaz de ser todo lo que deseamos. Conclusión, luego eso que llamamos amor verdadero no existe. Es interesante, bastante filosófico este argumento, ¿no? Nos está diciendo que la idea común y corriente, romántica sobre el amor verdadero, el amor único, el amor eterno, no existe, porque eso supondría encontrar a alguien que es capaz de satisfacer el conjunto de deseos que tenemos, y eso es imposible, digamos. Por ahí más o menos va la argumentación. Tenemos entonces tres premisas y la conclusión. Vayamos subrayando, como nos indica como nos pide la consigna del ejercicio, cada una de las premisas, ¿no? Es de color amarillo. Primera premisa ahí. Segunda premisa es más larga, todo esto. Tercera premisa. Y la conclusión, que dice que eso que el sentido común conoce como amor verdadero, entre comillas, no existe. ¿Sí? Ahí está. Esa es la estructura de este argumento. Dejo esta pregunta retórica en blanco porque no constituye un elemento principal del argumento. No es ni premisa, no es ni conclusión, no es marcador. Como estamos, estos son textos extraídos de algún texto más grande, de un libro, de un artículo. Entonces son textos que dentro de la lógica conocemos como argumentos informales. ¿Por qué no son informales? Porque tienen esto, ¿no? Es decir, son argumentos, pero no tienen una estructura rígida, un formato rígido, digamos, en su estructuración. Son argumentos que están ahí en textos de diferente índole. Entonces, en este tipo de textos informales, cuya estructura lógica no es rígida, muchas veces vamos a encontrar frases, palabras que no constituyen un elemento importante para lo que queremos hacer, que es identificar fundamentalmente premisas y conclusión. Vamos al tercer ejemplo, perdón, es un ejemplo bastante largo, vale la pena leerlo porque muchos de estos ejemplos los van a hacer ustedes también solas. Dice así el tercer ejemplo: los experimentos con células madre, ¿son un crimen o una investigación necesaria? Si se argumenta que son un crimen por usar a veces células del embrión humano, entonces hay que prohibir toda investigación científica relacionada. De otra parte, aceptar que es necesario seguir investigando con las células madre tiene como resultado un mejor conocimiento, no solo de su funcionamiento, sino de soluciones o enfermedades que aquejan a la sociedad, como el cáncer y la diabetes. La disyuntiva parece ser entonces clara. O se prohíbe toda investigación con células madre o se permite un desarrollo científico que permita dar solución a varias enfermedades humanas.
Ese es el argumento. Encontramos acá marcadores, por ahí vi algunos, si acá hay, por ejemplo, ¿qué tipo de marcador es este? De otra parte. Lo resalto ahí con verde, porque es un marcador. Lo que valdría la pena es identificar si es un marcador de premisa o de conclusión. Es un marcador de premisa porque cuando digo de una parte esto, de otra parte lo otro, también estoy usando estas palabras de otra parte para introducir un justificativo, para introducir una razón que apoya a alguna otra idea, ¿sí? Por lo tanto, eh, estamos ante la presencia de un marcador de premisa, ¿no? Buscaremos más marcadores, la disyuntiva parece ser clara, o se prohíbe toda investigación o se permite un desarrollo científico. Esto de la disyuntiva parece ser clara, es un marcador evidentemente, pero no es muy, digamos, no es muy claro si se trata de un marcador de conclusión o de premisa, así que no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? No nos señala con la precisión que necesitamos si es un marcador de premisa o de conclusión, así que lo vamos a ignorar esas palabras, que son una introducción a algo que dice, ¿no? ¿Qué es lo sustancial que plantea ahí la proposición? O se prohíbe la investigación con células madre o se permite un desarrollo científico que permita dar solución a varias enfermedades humanas. Bueno, vamos viendo qué premisas hay y viendo cuál es la conclusión. Para eso muchas veces es posible que sea necesario volver a leer el argumento, todo el argumento en extenso, ¿no? Comprenderlo mejor y por ahí identificar en primera instancia, como les decía, la conclusión. Lo volveremos a leer. Dice, los experimentos con células madre son un crimen o una investigación necesaria. Fíjense que esa pregunta igual no juega ningún papel en el argumento, ningún papel importante. No es ni premisa ni conclusión, es una pregunta retórica, ¿no? Las preguntas retóricas son aquellas en las que sirven, en este caso, la pregunta esta sirve para introducir el argumento. ¿De qué te está queriendo hablar el argumento? Está tratando de analizar esto, si experimentar con células madre. Las células madre son esas células que todo ser vivo, y en este caso hablaremos de seres humanos, todo ser humano posee fundamentalmente al nacer. Sí, aunque se acaba de descubrir que también tenemos células madre durante toda nuestra vida. Bueno, estas células madre que tenemos al nacer se convierten en todo lo que son nuestros órganos, huesos, ¿no? Ustedes saben muy bien que cuando una nueva persona es engendrada, concebida, empieza por ser su desarrollo de vida empieza siendo una célula. En realidad es un conjunto de células madre, ¿no? Porque de ese conjunto de células madre se va a formar su cerebro, su corazón, todos los órganos internos, sus huesos, sus brazos. Se llama células madre porque son capaces de convertirse casi en cualquier cosa, digamos, de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso se le llama células madre. Entonces, actualmente se hacen investigaciones científicas utilizando estas células madre, por ejemplo, para curar el cáncer, ¿no? Esas células canceradas, no sé cómo se dice, que están atacadas, todas esas partes de nuestro cuerpo que son atacadas por el cáncer, se las puede reemplazar con células madre de tal forma que evitar el crecimiento del tumor cancerígeno. Entonces se hace un montón de experimentos científicos ahí, de eso más o menos va a ir hablando el argumento.
La pregunta, decía, es una pregunta meramente retórica, como una forma de introducirnos a lo que va a decir. La sustancia del argumento empieza aquí. Si se argumenta que son un crimen por usar a veces células del embrión humano, entonces hay que prohibir toda investigación relacionada. Este tipo de proposiciones funcionan como premisas generalmente, ¿no? Porque dice, si te haces una pregunta, ¿las células madre están bien o están mal? Hacer investigaciones con células madre, ¿está bien o está mal? Si las células madre es solo esto, entonces está mal. ¿Se entiende? Esto es un tipo de premisa. De otra parte, eso hemos dicho que es un marcador de premisa, por lo tanto, ahí viene una segunda premisa. Aceptar que es necesario seguir investigando con las células madre, solo célula madre, tiene como resultado un mejor conocimiento, no solo de su funcionamiento, sino de soluciones a enfermedades que aquejan a la sociedad, como el cáncer y la diabetes. Por otro lado, digamos, se ve hasta ahora, se ha comprobado los beneficios de hacer este tipo de investigaciones científicas con células madre. La disyuntiva entonces es clara: o se prohíbe la investigación o se permite un desarrollo científico que permita dar solución a varias enfermedades humanas. La conclusión es esta. Esta es la conclusión. ¿Por qué es la conclusión? Porque la conclusión además está planteada en términos de disyuntiva. Disyuntiva es esto o lo otro. Pero si ustedes se fijan por el razonamiento, la disyuntiva misma ya induce al lector a sacar a optar por una de las dos opciones. La conclusión dice: o se prohíbe toda investigación con células madre, o se permite un desarrollo científico que permita dar soluciones a varias enfermedades humanas. ¿No? ¿Cuál quieren? De hecho, por toda la redacción previa uno dice, ¿no?, que se permite el desarrollo científico para curar enfermedades. Pero el argumento es todo eso. Perdón, la conclusión es todo eso. De ahí que esto sea la primera premisa, esta sea la primera premisa, y la segunda premisa hasta ahí. Lo que no estoy subrayando no tiene ninguna función importante ni como premisa ni como conclusión. Son actos retóricos, ¿no? Son adornos, si me permiten, que permite mejorar el discurso o la redacción del autor de este argumento. Bien, vamos a ver un par de ejemplos más, haciendo lo mismo, identificando premisas y conclusión. Este penúltimo ejemplo dice: la evolución es un hecho en el contexto científico. Esto es obvio porque hay una amplia evidencia paleontológica, fósiles a su favor, y amplia evidencia experimental a su favor, y además es consistente con las mejores teorías biológicas disponibles. Por tanto, la mayoría de las religiones teístas son oscurantistas e irracionales, ya que niegan que la evolución sea un hecho científico, y negar hechos científicos es una actitud oscurantista e irracional. Empezamos con los marcadores, porque nos dan pistas de todo lo que puede haber. Este, por ejemplo, si no es un marcador muy usual, sí es un marcador. Esto es obvio porque cuando alguien dice, esto que estoy diciendo es obvio porque así, ¿qué está haciendo? Justificando. Por lo tanto, es un marcador de premisa. Acá tenemos un conocido marcador de conclusión, por lo tanto, eso ya nos permite saber que ahí está la conclusión, ya que es otro marcador de premisa, ¿no? Se parece mucho a puesto que, ¿verdad? Cada vez que se utilizan las palabras puesto que, ya que, son marcadores de premisa. Esos son los marcadores que tenemos. La primera proposición, bueno, sabemos ya que como hay un marcador de conclusión, esa es la conclusión. La conclusión del argumento sería: la mayoría de las religiones teístas, es decir, las religiones que tienen Dios, ¿no?, son oscurantistas e irracionales. Es una conclusión. ¿De dónde saca esta conclusión? De varios tipos de premisas que va ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, que la evolución es un hecho científico. Esa sería una premisa. Segunda premisa: porque es un hecho científico
científico la evolución porque hay amplia evidencia, hay experimentos, es consistente con las mejores teorías biológicas. Eso, segunda premisa. La conclusión que está ahí, la mayoría de las religiones son teístas, además, ¿por qué las religiones son oscurantistas, son irracionales? Porque niegan la evolución. Y al negar la evolución, tienen posiciones oscurantistas e irracionales. Entonces tenemos una, dos, tres premisas para una conclusión. ¿De acuerdo? La última, que es la más breve, el último ejemplo que vamos a hacer, es este. Dice, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Dios no pudo haber parado literalmente el movimiento del Sol, como se afirma en Josué 10:13. Es una cita de la Biblia, ¿no? Luego, la Biblia no es literalmente verdadera. Ahí está el argumento. Marcadores. Empezamos por los marcadores que nos dan pistas. Acá tenemos un marcador famoso de conclusión. No hay ningún otro marcador, pero el marcador de conclusión nos ha facilitado mucho la tarea porque esta idea, la Biblia no es literalmente verdadera, es la conclusión. ¿Por qué dice el argumento que la Biblia no es literalmente verdadera? Primero, porque está hablando de una cita en especial, ¿no? La Tierra se mueve alrededor del Sol. Y eso que dice en la Biblia de que Dios paró el movimiento del Sol, lo dice en Josué 10:13, no puede ser verdad. No es literalmente verdadero. Puede ser una metáfora, lo que sea, pero no es literalmente verdadero. Por lo tanto, todo lo que pueda decir la Biblia no es literalmente verdadero, ¿no? Es una conclusión inductiva, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este tipo de argumento, tenemos entonces dos premisas y una conclusión en este corto argumento. Muy bien, eso como ejercicio. Vamos a estar haciendo más de este y otro tipo de ejercicios en nuestras clases de lógica. Que estén muy bien. Un saludo a todas y todos.